Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial en el cual vamos a analizar la gráfica de una función. Vamos a ver cómo hacemos la gráfica de la función usando los criterios de la primera y la segunda derivada. Entonces, para ver un poco de aplicación del tema, tenemos aquí este pequeño problema en el cual nos dice lo siguiente. Percy es un ingeniero recién titulado que ha sido contratado como jefe de recursos humanos de una fábrica de sacos de polietileno. Al evaluar la eficiencia de un obrero no calificado, descubre que está dada por la función f de t igual a 100 menos 60 e a la menos 0.2t, donde el trabajador puede completar f de t unidades por día después de haber trabajado t meses. Entonces, hasta ahí tenemos el problema, ¿no? Por acá nos dice, para poder presentar su informe ante el gerente general, Percy debe hacer lo siguiente: trazar la gráfica de la función y observar su comportamiento cuando crece sin límite. En la parte B nos preguntan aquí cuántas unidades por día puede completar un obrero principiante. En la parte C queremos saber cuántas unidades por día puede completar un trabajador con un año de experiencia. En la parte D, cuántas unidades por día puede esperarse que un obrero produzca. ¿Podríamos ayudar a Percy a presentar un excelente informe? Bien, los saberes previos que ya sabemos son los siguientes, ¿no? La regla de la cadena, que ya lo conocemos. Las funciones crecientes y decrecientes, que lo vamos a analizar con el criterio de la primera derivada. Los extremos relativos, claro, con el criterio de la primera derivada vamos a verificar, ya sabemos utilizar el criterio de la primera derivada. Y los intervalos de concavidad y puntos de inflexión, que sería con la segunda derivada, ¿no? Entonces, esos son los saberes previos que ya hemos estado desarrollando en los temas anteriores, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos lograr con esta sesión de aprendizaje? Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante construye la gráfica de una función determinando los intervalos de crecimiento, puntos extremos, puntos de inflexión e intervalos de concavidad, haciendo uso del criterio de la primera y segunda derivada, siguiendo un proceso lógico para su obtención y mostrando exactitud en sus resultados. Los contenidos de la sesión que vamos a ver son el procedimiento para graficar las funciones y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Eso es lo que tiene estas diapositivas. El procedimiento para graficar funciones. Generalmente el procedimiento para graficar funciones consiste en lo siguiente, ¿no? Tenemos que saber primero identificar cuál es el dominio de la función, ¿no? Saber el dominio de la función. Enseguida, determinar las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Cuáles son los ejes coordenados? El eje X y el eje Y. Parte 3. Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. ¿Sí? Eso lo vamos a analizar con el criterio de la primera derivada. Calcular los extremos, calcular, claro, extremos, los cuales van a ser máximos o mínimos relativos de la función, con el criterio de la primera derivada. Bueno, los máximos y mínimos también se puede utilizar la segunda derivada, ¿no? Con la segunda derivada también podemos determinar los intervalos de concavidad, hallar los puntos de inflexión de la función si existieran, determinar las asíntotas de la función y como último ítem trazar la gráfica de la función.
Entonces, esos son los pasos que tenemos que seguir para realizar la gráfica de una función de una manera un poco más ordenada, ¿no? Muy bien. Como ejemplo 1 tenemos trazar la gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. Entonces, primero lo que hacemos es identificar el dominio de la función. Como se trata de una función polinómica, tenemos un polinomio de grado 3, su dominio viene a ser todos los números reales, ¿no? Todos los números reales. ¿Cuáles son las intersecciones con los ejes? Para determinar la intersección con el eje X, lo que vamos a hacer es igualar la variable dependiente y que depende de X, o sea, f de X va a ser y, lo igualamos a 0, ¿no? Cuando igualamos a 0 la variable y, hallamos los valores para X, los cuales van a quedar 0 y 3. Esos dos puntos vienen a ser las intersecciones con el eje X. El 0,0 y el 3,0. 0 y la variable y que equivale a 0, ¿no? El 3 en la X y el 0 de la Y también. Tenemos dos puntos de corte con el eje X. Para el eje Y, de igual manera, hacemos ahora X igual a 0. Ahora ya no es con la Y, sino con la X. Igualamos a 0 y hallamos el valor de Y. Lo cual nos origina el punto 0,0. Los intervalos de crecimiento lo vamos a analizar con el criterio de la primera derivada. Entonces calculamos la primera derivada y lo igualamos a 0. Para saber en qué puntos del eje X la derivada es 0, ¿no? Ya, entonces vamos a igualar a 0 y nos quedan los dos puntos x igual a 0 y x igual a 2. Ojo que aquí estamos igualando a 0 la derivada y por acá estábamos igualando a 0 la función, ¿no? Entonces son dos expresiones totalmente diferentes. Entonces ubicamos el x igual a 0 por aquí. Vamos a ubicar por ahí el x igual a 0. Y además el punto 2, ¿no? El 0 y el 2, que nos van a dividir toda la recta de los números reales en tres intervalos. Los intervalos entonces van a ser el menos infinito, 0, de menos infinito a 0, y ahí me dice que la función crece. ¿Por qué podemos decir que la función crece? Vamos a elegir un número de prueba aquí en este intervalo, que puede ser el menos 1. Reemplazamos el menos 1 aquí en la derivada y nos queda 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Esto nos queda 3 más 6. 3 más 6 es 9. Positivo, entonces la derivada positiva, la función es creciente, ¿no? Entonces por aquí la función va a ser creciente. Del 0 hasta el 2 está el 1. Reemplazando el 1, por acá me queda 1 por 3, queda 3. 1 por 1 menos 2 queda menos 1. Entonces esto queda negativo por positivo, queda negativo. Entonces como la derivada va a ser negativa, entonces aquí la función va a ser decreciente. F decrece. Y por último, el otro intervalo, del 2 al más infinito, la función ya es creciente. Muy bien, entonces aquí vamos a hallar ya los valores máximos y mínimos. Como en la diapositiva anterior habíamos ubicado los dos puntos críticos, el 0 y el 2, hemos podido ver que antes del 0
hemos reemplazado, por ejemplo, en el menos 1, la derivada salía positiva. Y después del 0, o sea, en el 1, la derivada es negativa, ¿no? Entonces tenemos una especie de función creciente antes del 0 y después del 0 función decreciente. Entonces por eso tenemos un punto máximo en el 0. Y va a ser punto mínimo en el 2 porque ya dijimos que después del 0 es decreciente. Después del 0 pero antes del 2, ¿no? Antes del 2. Y después del 2 nuevamente era creciente, ¿no? Entonces por eso esto es un valor mínimo de la función. Para hallar los intervalos de concavidad tenemos que utilizar la segunda derivada, ¿no? Hallamos la segunda derivada de la función que teníamos la derivada, ¿no? La derivada era, si no me equivoco, era 3x cuadrado menos 6x, ¿no? 3x cuadrado menos 6x. Derivándolo nuevamente, obtenemos esta función. Y eso lo igualamos a 0, de donde nos queda un solo punto. Y ese es un punto posible que sea punto de inflexión. Entonces, antes del 1, por aquí vamos a ubicar el 1. Vamos a ubicar el 1. Antes del 1 podemos elegir un punto crítico que puede ser el 0, ¿no? Por acá puede estar el 0, por aquí puede estar el 2. Entonces, si reemplazamos la segunda derivada en el 0, nos queda por aquí, ahora vamos a calcularlo por aquí. La segunda derivada en el punto 0 nos va a quedar menos 6. Como es negativa la segunda derivada, entonces la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Aquí va a ser cóncava hacia abajo. En cambio, la segunda derivada en el punto 2 va a ser 2 por 6, 12, menos 6 queda 6. Sale positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, ¿no? Por eso es que tenemos esas dos conclusiones. Entonces, como ahí cambia la concavidad, antes del 1 es cóncava hacia abajo y después del 1 es cóncava hacia arriba, existe un punto de inflexión, que va a ser justo en el 1. En el 1, f de 1, ¿no? F de 1 reemplazamos en la función original y obtenemos el menos 2. Las asíntotas. Para calcular las asíntotas, nosotros tenemos tres tipos de asíntota, ¿no? Asíntota vertical, que ocurre generalmente donde tenemos funciones racionales, ¿no? Igualamos el denominador de una función racional, lo igualamos a 0 y obtenemos las asíntotas verticales. Como este es un polinomio, no tiene asíntotas verticales. Además, una función que tenga asíntotas verticales va a ser discontinua también, ¿no? Un polinomio es continuo, no tiene asíntotas verticales. Asíntotas horizontales tampoco van a existir, porque para que exista una asíntota horizontal, el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito debe salir un número real, ¿no? En este caso, si yo reemplazo o yo calculo el límite cuando x tiende a infinito del polinomio, nos queda infinito, ¿no? Entonces ahí no existen asíntotas horizontales. Asíntotas oblicuas tampoco van a existir. Para la asíntota oblicua calculamos la pendiente, que nos debe salir un número, que es el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre x, ¿no? De la función que yo quiero calcular su asíntota. Dividimos, calculamos y nos queda infinito. Una recta de pendiente infinita no va a ser una asíntota oblicua. No va a ser una recta oblicua, ¿no? O sea, no existe ahí la
pendiente. Por lo tanto, no existe asíntotas oblicuas. Esto sería con cavidad hacia arriba y esto es con cavidad hacia abajo. Hacemos la tablita aquí en donde ubicamos los signos de las derivadas correspondiente a cada intervalo que se origina al colocar los puntos críticos y puntos de inflexión, ¿no? Entonces, si por acá tenemos en forma vertical los puntos críticos, por aquí estaría el 0, por aquí está el intervalo antes de 0 y abajo está el intervalo después de 0, ¿no? Entonces, en este intervalo están todos los números menores que 0. Reemplazando en la función derivada, habíamos verificado que salía positivo antes del 0. Antes del 0. Y después del 0. Y después del 0 sale negativo, ¿no? El signo de la primera derivada. Pero hemos tenido dos puntos críticos, ¿no? El 0 y el 2. Antes del 0 positivo, después del 0 pero antes del 2 negativo. Por acá está el intervalo de 0 a 1, de 1 a 2. Por eso desde 0 hasta 2 es negativo, por acá el signo de la primera derivada. Y después del 2 es positivo. Ahora, como punto de inflexión hemos tenido solamente en x igual a 1. Significa que antes del 1 en estos dos intervalos va a ser negativo el signo, con cavidad hacia abajo. Y después del 1 va a salir positivos, ¿no? Nos ha salido positivos. ¿Sí? Entonces tenemos las figuras de esta forma, ¿no? Signo positivo para la primera derivada significa que es creciente. Y signo negativo de la segunda derivada con cavidad hacia abajo, ¿no? Con cavidad hacia abajo. Y creciente. Cuando ambos son negativos es decreciente y con cavidad hacia abajo. Decreciente y con cavidad hacia abajo. Por acá negativo es decreciente pero con cavidad hacia arriba. Decrece pero es cóncava hacia arriba, ¿no? Y por acá es creciente y cóncava hacia arriba también. Entonces, siguiendo ese bosquejo, vamos a tener por aquí los puntos. Hemos ubicado primero el 0, 0 y el 3, 0. Son los puntos de intersección con el eje X. Por acá, en el punto crítico 2, hemos calculado su imagen, reemplazándolo en la función original, obteniendo menos 4. Y este es el punto de inflexión. En el 1, ¿no? En el 1, el punto de inflexión. También calculamos mediante la función original y obtenemos la coordenada menos 2. Entonces por aquí ya tenemos la gráfica completa, ¿no? Trazamos la gráfica que pasa por esos puntos que hemos tabulado. Va a ser entonces creciente antes del 0, decreciente después del 0 pero antes del 2. Y después del 2 la función es creciente. Por acá tenemos el punto de inflexión. Significa que antes de ese puntito la función es cóncava hacia abajo. Y después de ese puntito cóncava hacia arriba. Punto máximo relativo y punto mínimo relativo. Ejemplo 2. Tenemos una función racional, ¿no? Por acá tenemos un denominador. Dominio de la función, nuevamente calculamos el dominio, en este caso va a ser diferente de 0. La intersección con los ejes, vamos a igualar a 0 la función para hallar la intersección con el eje X. Entonces nos dice que esta expresión, como es idéntica a esta, la igualamos a 0, pero este numerador nunca va a ser 0, ¿no? Un exponente positivo más 1 siempre va a ser positivo. Nunca hay 0.
Entonces no existe intersecciones con el eje X. Con el eje Y. No hay tampoco intersecciones con el eje Y porque no podemos reemplazar el X igual a 0, ¿no? No se puede reemplazar. No existe, no pertenece al dominio de la función. Los intervalos de crecimiento. Los intervalos de crecimiento lo obtenemos de la derivada, ¿no? Calculamos la derivada de la función, queda 2x, por acá menos 1 sobre x al cubo, perdón, menos 2 sobre x al cubo. Eso lo vamos a igualar a 0, de donde vamos a obtener lo siguiente. ¿No? Por acá nos queda 2x a la cuarta menos 2 sobre x al cubo igual a 0, ¿no? Entonces quedaría x a la cuarta menos 1 igual a 0. Por ahí nos queda x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿no? En el 0 también no existe la derivada, ¿no? Recordemos que para hallar los puntos críticos se obtiene donde donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Pero el 0 no pertenece al dominio, entonces no podemos considerarlo como parte de los puntos críticos. Por acá hemos ubicado el menos 1, el 0 y el 1, ¿no? El 0 también no hemos ubicado porque ahí no existe la derivada, ¿no? No pertenece al dominio, pero nos permite determinar los intervalos de monotonía, donde la función es creciente y donde es decreciente. Pero en el 0 no es un extremo relativo, o sea, no podemos hallar un extremo porque no pertenece al dominio. Haciendo esta gráfica tenemos ahí los puntos críticos, hemos verificado ya los signos de esa derivada para cada punto de prueba en cada intervalo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes del 0 y después del menos 1 estaría menos 1 medio. Si reemplazamos en la derivada, reemplazamos el menos 1 medio, por acá esto nos queda, abajo nos queda menos 1 octavo, ¿no? Menos 1 octavo, lo pasamos a multiplicar, queda 16, porque este es negativo sobre el positivo. 16, y por acá tendría menos 1. 16 menos 1 queda 15. Entonces queda positivo acá. Y así, ¿no? Analizamos con otro elemento. Con todos los puntos de prueba en cada intervalo. Entonces por aquí diríamos que la función es decreciente, creciente, decreciente y creciente. La función decrece, la función crece, positivo, negativo, decrece, y la función va a ser creciente, porque es positivo aquí la derivada. Ya tenemos que analizar o reemplazar en la derivada de la función. Seguimos con el ejemplo. Por acá tenemos los valores máximos y mínimos. Valor mínimo es en menos 1 sale 2 el valor mínimo, en 1 sale 2. No hay valor máximo porque había un punto crítico, ¿no? El 0. O era un punto donde la derivada no existía. Entonces no existe. En la función tampoco existe porque no pertenece al dominio. Los únicos puntos críticos que se convierten en extremos son el menos 1 y el 1, ¿no? Los intervalos de concavidad ya lo analizamos con la segunda derivada. Igualamos a 0, nos queda solamente x igual a 0, ¿no? El único punto donde hay un cambio de concavidad o no. A ver, un posible punto de inflexión, ¿no? En x igual a 0. Ubicamos el 0 y hemos reemplazado aquí, ¿no? Antes del 0 el menos 1, pero reemplazándolo se vuelve positivo todo. Y en el 1 también todo es positivo, ¿no? Entonces no cambia la concavidad. No cambia. La concavidad nos dice que es cóncava hacia arriba
antes del 0 y después del 0, ¿no? En el 0 puede haber una asíntota, ¿no? Vamos a analizar las asíntotas. En el primer intervalo f es cóncava hacia arriba y en el segundo también, porque es positivo. Puntos de inflexión no tiene. No cambia de signo y no existe también el valor de la función en el 0. Asíntotas. Vertical. 0 porque en el 0 justo ahí no existe el valor de la función. Horizontal no existe. Calculamos el límite cuando extiende a infinito y nos queda infinito más 0, lo cual nos queda infinito. Oblicua tampoco existe, ¿no? También se puede verificar que si no tiene asíntotas horizontales, tampoco existe asíntotas oblicuas, ¿no? Hay que verificarlo, no se verifica aquí con el límite. Ahora vamos a verificar esto. Entonces, calculando por aquí el límite para hallar la pendiente de la posible asíntota oblicua, límite cuando extiende a infinito de la función que nos dan sobre x. Dividimos x cuadrado entre x, nos queda x. 1 entre x al cuadrado entre x queda 1 entre x al cubo. El límite cuando extiende a infinito queda infinito más 1 sobre infinito, que sería 0, 0 más infinito, infinito, ¿no? Entonces no existe m. Y con esos datos que ya tenemos, hacemos la tablita donde verificamos los signos de las derivadas, ¿no? Igual que en el caso anterior. Verificamos por ahí y trazamos los puntos, ¿no? Este sería el punto menos 1, 2 y 1, 2. Menos 1 es el punto crítico, el 1 también es otro punto crítico. Y nos queda de esta forma, ¿no? Esta gráfica cumple con estas condiciones, ¿no? Antes del menos 1, la función es decreciente y cóncava hacia arriba, ¿no? Decreciente, cóncava hacia arriba, antes del menos 1. Y del menos 1 a 0 es creciente y cóncava hacia arriba. También crece y es cóncava hacia arriba. En el 0 no está definida la función, entonces queda como asíntota vertical. En el 0, 1 es decreciente y cóncava hacia arriba, y en el 1 hasta más infinito es creciente y cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces ahí nos quedó la gráfica de la función. Muy bien, entonces ya con los ejemplos que les hemos dado ya van a poder desarrollar estos ejercicios. Nos dice, es cierto que la concavidad de la gráfica de una función dos veces diferenciable cambia cada vez que la segunda derivada sea 0. A ver, analizan los ejemplos anteriores y verifican si es cierto. Y grafican la función x a la cuarta menos 4x al cubo más 10 usando los pasos siguientes. También son los pasos para graficar la función. Muy bien, eso es todo en cuanto a este video explicativo. Les agradezco su atención. Nos vemos en el próximo video. Gracias.